Bien, hermanos, entonces esta mañana vamos a dar paso a nuestra enseñanza. Y la semana ya pasada ya iniciamos nuestra serie propiamente de este año, al cual le llamamos la primera parte de este año, de este semestre. Y hemos llamado la serie, ¿alguien recuerda cómo le llamamos? Recuerda que venimos estudiando Efesios, ¿no? Ya vimos capítulo 1, 2 y 3 y ahora entramos al capítulo 4. El año pasado vimos estos primeros capítulos, ahora estamos entrando con el capítulo 4. ¿Alguien recuerda cómo se llama la serie? ¿No recuerdan, hermanos? Vamos a preguntarle a uno de la red. Hermanos de la red de Facebook Live, ¿alguien nos puede decir cómo es la serie que tenemos? Bueno, vamos a recordar a los hermanos: haga lo que Dios le pide. La anterior serie era conozca lo que Dios ha hecho. Ahora estamos hablando de haga lo que Dios le pide. Haga lo que Dios le pide. Esa es la serie. Y la semana pasada, hermanos, hablamos de la suprema característica de una iglesia verdadera. Ese fue nuestro tema, la suprema característica de una iglesia verdadera. Y el tema de hoy lo he titulado ¿por qué andar en unidad? ¿Por qué andar unidos? ¿Por qué andar unidos? Fíjese, nosotros hablamos que la suprema característica de una iglesia verdadera es la unidad. Hablamos de que una iglesia, hablamos de varias características, no ahondamos en ellas, pero hicimos mención de varias, tal vez 6, de una iglesia verdadera. Dijimos que una iglesia verdadera ora, una iglesia verdadera aprende, etcétera. Pero dijimos que entre esas características, una iglesia verdadera puede no tener una de esas, como por ejemplo una iglesia verdadera aprende, y hay iglesias que no pueden aprender, no pueden tener un conocimiento a profundidad de la doctrina, porque bueno, dijimos que una iglesia rural después puede ser un poquito complejo. Entonces el conocimiento es muy liviano, y eso no dice que no es una iglesia verdadera. Solo que su conocimiento es liviano. Pero dijimos que una iglesia verdadera sí o sí debe andar unido. Es decir, la unidad es la suprema característica que toda iglesia verdadera debe tener. La unidad hablamos que es creada por el Espíritu Santo, no la creamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es preservar la unidad que el Espíritu Santo ya ha creado, y por lo tanto toda iglesia verdadera tiene esta característica, la unidad. Sí o sí tiene esta característica. Ahora entonces hoy vamos a hablar por qué andar unidos. Si esa es una característica, sí o sí, entonces, ¿por qué andar unido? ¿Por qué? Huellas Divinas publicó una historia en cierto momento que a mí me llamó la atención. Ellos dicen, en la historia dice que había un grupo de personas que vivían en una aldea, y entre ese grupo de personas había una persona ciega, y al frente de esa persona ciega vivía una persona con discapacidad, o sea, era paralítico, no podía entonces andar. Entonces, a un lado está el ciego, del otro lado está el que no puede andar. Y esta gente, el ciego y el que no podía andar, vivían peleando todo el tiempo. Todo el tiempo estaban peleando, buscaban cualquier ocasión para agredirse, peleando ellos.
Era una guerra sin cuartel que tenía estos dos vecinos. Pero los dos tenían discapacidad. Y un día se levanta, se enciende un fuego en esa aldea y comienza entonces a arder de llama esa aldea. Y esas casas comienzan a quemarse. Y entonces todo el mundo comienza a huir para no quemarse, comienza a huir. Y un detalle, se olvidaron del ciego y se olvidaron del que no podía caminar. Cada uno dijo aquí, escapamos, pero se olvidaron de ellos. Y el ciego sabía que venía el fuego, pero no sabía cómo, porque decía, si me voy por aquí, puede que por ahí me consiga de frente con el fuego que viene y ahí me quemo. Y el que no podía andar, entonces dijo, yo sé por dónde viene, a dónde viene el fuego, yo puedo ver, pero no puedo andar, así que no voy a escapar del fuego. Y allí estaban entonces luchando cómo hacer. Y entonces se dice que el que no podía andar le dice al ciego, pues siendo ellos enemigos, no llevándosela bien, le dice, pues mira, cárgame tú y yo sirvo de ojos, y tú no ves, pero puedes andar, tú sirves tú eres las piernas. Y de esa manera escapamos. Y efectivamente, el ciego montó sobre sus hombros al que no podía caminar y comenzaron a correr porque las llamas venían y ellos pudieron escapar. Fueron librados. Y después de eso ellos decidieron entonces entrar en amistad y, ¿sabe? A partir de ahí comenzaron a ser amiguis. Comenzaron a ser amiguis. Se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. Fueron amigos. Ahora los unía una amistad. Esta historia es interesante, pero hay un asunto que hay una pregunta que quiero hacer con referente a esta historia. Y ustedes me van a ayudar en esta mañana a resolver este asunto. ¿La amistad es la única razón de por qué andar unidos? Pregunto otra vez, a la luz de la historia que hemos contado, ¿la amistad es la única razón de por qué andar unidos? ¿Hay un motivo más elevado que la amistad para andar unidos? Quiero que piense allí, mi estimado hermano. ¿La amistad es la única razón de por qué andar unidos? ¿O hay un motivo mucho más elevado que la amistad para andar unidos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo pienso que hay un motivo mucho más elevado que la amistad para andar unidos. Yo creo que hay un motivo mucho más elevado que el compañerismo para andar unidos.
sin querer decir que la amistad no sea un propósito, no sea una razón de andar unidos en el pueblo cristiano. Y quiero que me acompañe, hermanos, a Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Ya vimos capítulo 4, 1 al 3, y hoy vamos a ver capítulo 4, versículo 4 al 6. Vamos a ver, amados hermanos, qué nos dice allí. Allí está la respuesta a esa pregunta. Tal vez usted la respondió o no la respondió, pero allí está la respuesta a esa pregunta. Ustedes que están en las redes, hermanos, abran sus Biblias allá en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, y allí encontramos esa respuesta. Miren lo que dice el texto: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos versículos, hermanos, hay una lista de 6 factores o elementos de unidad espiritual. Algunos han llamado esto han llamado la lista de unidad espiritual. Así la han llamado algunos. Yo la he llamado las 7 razones más grandes y elevadas de por qué andar en unidad, o por qué andar unido. Así lo he llamado yo. Con el permiso del apóstol Pablo y de los exégetas que puedan estar aquí esta mañana, yo no voy a seguir el orden que está aquí en esta lista. Voy a darle otro orden. Y sabrán por qué. Hay un dicho, creo yo, matemático. Creo que allí tiene su etimología. El orden de los factores no altera el producto. ¿Lo han oído? Bueno, vamos a ver esta lista. De una u otra manera vamos a aprender de ella, solo que no vamos a seguir el orden que está allí. Hoy, hermanos, estaremos viendo las primeras 3 grandes razones. Y la próxima semana, entonces, estaremos viendo las otras 4 razones de por qué andar unidos. Estas primeras 3 razones yo las he llamado razones trinitarias. Razones trinitarias. Sin más preámbulos, amados hermanos, entonces consideremos pues las primeras 3 grandes razones trinitarias elevadas de por qué debemos andar unidos. La primera razón de por qué debemos andar unidos, hermanos, es porque tenemos un mismo Padre. Esa es la primera razón, hermanos, trinitaria. Ya sabemos, ya le voy a decir por qué le llamo trinitarias. Esa es la primera razón, hermanos, elevada de por qué andar unidos. Porque tenemos un mismo Padre. Miren lo que dice el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, aquí en este texto especialmente está el Shema judío, que ellos recitaban todo el tiempo, que se encuentra ya en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Allí está. El Shema dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esta verdad, hermanos, se repetía muchísimas veces por los judíos, y ella describía que Dios Padre
estaba en el centro, que era el centro de todo, que era lo principal, que era el todo por el todo. Y todo judío debía de recitar esto. Amados hermanos, el apóstol Pablo aquí claramente, hermanos, señala que Dios es Padre de todos. Sobre todo, dice el texto. Mire la frase allí, sobre todos. Esto es lo que está indicando, amados hermanos, es que Dios es la autoridad máxima que reina sobre todo lo creado. Y por lo tanto, hermanos, allí están sus hijos. Allí están sus hijos. Como Padre, Dios ordena, da órdenes y unidad a la familia de la fe, la familia de los creyentes. Miren lo que dice la otra frase del texto sobre a través de todo. Y esto indica que Él controla y sustenta todas las cosas, incluyendo a su familia, por los medios suyos. Él sustenta a su familia, Él da orden a su familia, Él controla a su familia, Él es el Señor. Y finalmente fíjese el texto lo que dice en todos. Y esto está indicando que Dios mora en su familia, mora en su familia por el Espíritu Santo. Él mora en su familia en medio de una relación personal e íntima. Ahora, el texto, amados hermanos, nos obliga a afirmar que aunque Dios es creador de todos los hombres, no es padre, sino de aquellos que Él ha adoptado en su familia. Ahora vale aclarar, estimados hermanos, que el carácter de hijo se recibe solamente por la fe en Jesucristo. Amén. Efesios 1:5, pruébalo esto que estoy diciendo. Esto indica claramente que nadie es hijo de Dios por derecho de creación. Nadie es hijo de Dios por derecho de creación. Ninguno de ustedes son hijos de Dios por derecho de creación. No lo son, sino por la voluntad soberana de Dios. Por esa grande voluntad soberana de Dios somos hijos. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 12, hermanos, prueba esto que estoy diciendo. El texto nos dice allá claramente que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él soberanamente a aquellos que han creído en Él, aquellos que Él ha escogido en la eternidad, a aquellos les da potestad de ser hechos hijos. Solamente a ellos, en cuanto todo el mundo es creado. Es una gran mentira pensar o afirmar que todo el mundo es hijo de Dios. No es así, no es así. Solamente son hijos de Dios aquellos que Él soberanamente ha querido hacer sus hijos. Ahora, el versículo 7, el versículo 13 del mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 13, hermanos, desvirtúa totalmente la idea de ser hijo de Dios de otra manera, o por otro medio. Miren lo que si usted nota el texto, dice, no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Y eso es lo que está diciendo, no es por transmisión de sangre de padres e hijos. Cuando dice el texto, no son engendrados de sangre, lo que está diciendo, por transmisión de padres e hijos.
En el pasado algunas personas decían, bueno, pensaba, bueno, como yo soy cristiano, entonces mi hijo, como mi papá es cristiano, yo también lo soy. Bueno, él me lleva a la iglesia desde pequeño, entonces yo también soy cristiano. No. Algunas personas en el catolicismo dicen, bueno, yo soy hijo de Dios, mi padre es católico, yo también soy católico, somos hijos de Dios. Tal cosa no es así. Nadie puede endosar el ser hijo de Dios. No es por transmisión de padres e hijos. Dice, ni por voluntad de carne, esto es por disposición propia o por voluntad de carne o de voluntad de hombre. No. Escuche bien, aquí está advirtiendo claramente que no es por una decisión que alguien decide, yo voy a ser hijo de Dios y entonces se hace hijo de Dios. No es porque usted lleve a alguien a hacer una oración de fe que tal hombre se hace hijo de Dios. No es por decisión, no es por decisión de alguien en particular que dice, bueno, haga esta oración, ora y ahora es hijo de Dios. Hermano, no, de hecho, esa oración no es bíblica, no aparece en la Biblia. Los hombres la han usado, pero no es bíblica, no aparece en la Biblia. No es por decisión propia que alguien se hace hijo de Dios. Dice, ni por voluntad de varón, por alguna, esto quiere decir que no es por alguna, tal vez por algún predicador elocuentes que llama y insiste, bueno, hágase usted hijo de Dios, y entonces él se hace hijo de Dios por la elocuencia de un predicador. No. En cuanto sí, los predicadores tenemos que llamar al pecador y decirle, vaya a Cristo, por medio de la predicación de la palabra. Hermanos, el hombre es hijo de Dios por voluntad soberana de Dios. Es lo que el texto nos está mostrando, hermanos, aquí. El día de hoy, hermanos, hay muchos que profesan ser hijos de Dios. Y profesan ser hijos de Dios, hermanos, por repetir una oración, por una decisión propia, por un acto de bondad, por un acto de caridad, por ser religioso, porque su padre es cristiano, entonces yo también lo soy. Bueno, él me lleva a la iglesia de pequeño, entonces yo soy cristiano porque desde el pequeño voy a la iglesia. No, mi hermano, usted puede desde pequeño ir a la iglesia y ser un impío y se va al infierno, ¿sabe? No es porque usted de pequeño vaya a la iglesia que es hijo de Dios. Es que, ¿sabe? Hay impíos pasivos, ¿lo sabía? Hay algunos que tienen tal vez algunas buenas costumbres, pero si estos que tienen entre comillas, algunas buenas costumbres, por ejemplo, tal vez no roban, no matan, no hacen nada más, tal vez no hacen muchas cosas. Pero hermano, sobre estos también está la ira de Dios, porque ellos no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ellos tienen que creer en Cristo para ser hijos. Dios de manera soberana obra en ellos a través de su Espíritu Santo, y ellos ahora creen en Cristo y son hijos. Miren, hermanos, desde la antigüedad Dios ha querido formar un pueblo y ha tenido un pueblo. Lo hizo con Noé. Él escogió una familia para sí. Lo hizo con el pueblo hebreo, escogió una familia para sí. Y ahora, mi estimado hermano, Dios soberanamente ha escogido una familia en Cristo. Hay una familia espiritual que es su familia. Y ellos son hijos de Dios, esa familia, por soberana voluntad de Dios. Hermanos, y aquí la importancia. Usted lleva a sus hijos a la iglesia, predíqueles. Algunos pueden venir a la iglesia y estar distraídos con los amiguitos, distraídos con todo.
y salen como entraron. No pasa nada con ellos. Y ellos pueden escuchar toda la vida algo. Algunos por la gracia de Dios se convierten, porque Dios obra en ellos de manera soberana. Y otros, en cuando hayan vivido en la iglesia toda la vida, se van al infierno. No es por la influencia del Padre, es por la obra soberana de Dios Padre. No por la influencia del Padre biológico. Amados hermanos, debemos andar unidos como familia porque tenemos un mismo Padre. Un mismo Padre. Un Padre que nos escogió, un Padre que nos adoptó, un Padre que nos llamó. Este ahora es nuestro Dios y Padre de todos, hermanos, los que han sido escogidos, llamados. Él es el Padre de ellos. Amados hermanos, debemos andar en unidad como una familia porque tenemos un mismo Padre que nos sustenta, nos cuida, nos protege, nos provee, nos disciplina. Hermanos, el Padre que te protege a ti, el Señor Dios y Padre que te protege a ti, es el que me protege a mí. Somos, hermanos, protegidos por un mismo Padre. El que te provee a ti, me provee a mí. Hermanos, debemos andar unidos porque vivimos bajo la autoridad suprema de un mismo Dios y Padre. Un Padre que nos amó en la eternidad y que nos llamó. Hermanos, debemos andar en unidad como familia porque vivimos bajo el carácter de este Señor, Dios y Padre. Él es Señor. Él es el Padre de su familia que Él mismo ha escogido. Escuchen, hermanos, PBC. Estamos llamados a andar en unidad. Estamos llamados, repito esto, hermanos, a andar en unidad. No solamente, hermanos, estamos llamados a reflejar compañerismo. No solamente estamos llamados a reflejar la conducta moral del Hijo de Dios. Estamos llamados, hermanos, estamos llamados a andar en unidad porque tenemos un mismo Padre, un mismo Dios y Padre. Amén, hermanos. Ustedes no tienen un Padre distinto que yo. Todos tenemos, los que hemos creído en Cristo, los que estamos siguiendo al Señor, los que somos miembros de su iglesia, todos tenemos a un mismo Padre. Y hermanos, es la primera razón elevada de por qué debemos andar unidos. Hay una segunda razón, hermanos. Y la segunda razón de por qué debemos andar unidos es porque tenemos un mismo Cristo. Amados hermanos, nota lo que dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 5a. Dice el texto, un Señor, un Señor. Este texto aquí claramente nos estaba hablando, hermanos, de un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Los judíos de la diáspora, ellos conocían esto muy bien. Se habla que aquí también se extendía el Shema para esta palabra. Ellos tenían que confesar constantemente esta palabra. Jehová, solo Jehová, o Yahvé, Yahvé. Un solo Yahvé.
Y Pablo dice aquí, un solo Señor, un Señor. Estimados hermanos, aquí en este texto, en este versículo, en esta porción bíblica, hermanos, de este texto, claramente nosotros vemos la identidad de Cristo. Claramente vemos aquí la deidad de Jesucristo. Claramente vemos aquí, hermanos, el título de Señor, de Kyrio de Cristo. Claramente vemos aquí la autoridad de Cristo. El Señor es más que un hombre. Más que un hombre, amados hermanos. Él es el Cristo. Él es el ungido de Dios. Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha limpiado. Él es el que nos ha perdonado. Es el Señor que tiene la autoridad para hacer todo esto, amados hermanos. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que este es el Cordero de Dios. Hablando de este Señor, es el Cordero de Dios. Y esto claramente, hermanos, está indicando que su sacrificio es eficaz. Su sangre derramada en la cruz garantiza la limpieza de todos nuestros pecados, hermanos. Este es el Señor. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice que este Señor y Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Esto claramente está indicando, hermanos, que por haber huido a Cristo, por haber huido a este Señor y Cristo, entonces hemos escapado del justo juicio espantoso y terrible de Dios. La palabra propiciar significa aplacar. Y ya me han oído ustedes decir que la ira de Dios está sobre todos los hombres, pero al menos que ellos huyan a Cristo, Cristo siendo la propiciación de nuestros pecados, entonces a la ira de Dios caer sobre Cristo, el pecador entonces es exonerado de esa terrible ira de Dios. Pero muchos no escaparán. Muchos no escaparán de esa terrible ira y ese justo juicio de Dios. Y algunos de ustedes que están aquí sentados en esta mañana, están bajo la ira terrible y bajo el justo juicio condenatorio de Dios. Y lo están. ¿Sabe por qué? Porque todavía no has creído en Cristo. Todavía no has creído en Cristo. Todavía andas amando el mundo. Todavía te gusta el mundo. Todavía te acuestas con el mundo. Amas el mundo. La iglesia en ti se ha convertido en un barniz espiritual, pero no avanzas de ahí. Y yo tengo que ser honesto contigo. Tú estás bajo la ira de Dios y te espera el espantoso y terrible juicio de Dios. Solo hay una manera para tú escapar de Él, y es que huyas a Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Es la única manera que tú puedes escapar de este terrible juicio que está sobre ti. Debes creer en Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. En Cristo, los que hemos creído en Cristo, los que hemos huido a Cristo para escapar del juicio y de su terrible ira, en Cristo hemos hallado misericordia, en Cristo hemos hallado paz, en Cristo nos hemos reconciliado con Dios. Por eso nosotros, hermanos, hoy podemos descansar en lo que Cristo ha hecho, y por eso en nosotros hay tranquilidad. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice claramente que este Señor y Cristo es el único Salvador, el único camino
para ir al cielo. Hermanos, los que hemos creído en Cristo, tenemos garantizada la salvación en Cristo. Hermanos, este Señor y Cristo es el único que por su obra redentora, convierte en realidad la unidad de la familia de Dios, su iglesia. Así que hoy nosotros, hermanos, debemos andar unidos, debemos estar unidos, porque Cristo por su obra redentora ha hecho posible la unidad de la familia de Dios. Hermanos, hay un gran ejemplo de unidad en el pueblo bautista. Yo llamo uno de los ejemplos más grandes de unidad en el pueblo bautista. Los bautistas en alguna época estaban muy divididos. Como pueblo bautista estaban divididos. Un grupo de bautistas predicaba a viva voz una expiación general, donde decía que Cristo murió por todos, sin excepción, todos los hombres. Y otro grupo de bautistas, llamados bautistas particulares, entonces pregonaban y decían que Cristo ha muerto. Ellos creían en la expiación, basada en la Escritura, creían en la expiación particular, es decir, Cristo murió solamente por su pueblo. Y este pueblo bautista, ellos comenzaron a hablar y entonces se ponían de acuerdo menos en esta doctrina. Unos pregonando una expiación general y otros pregonando una expiación particular. Y después de un tiempo de diálogo, ellos decidieron que esta doctrina, en cuando era difícil de aceptar para todos los bautistas particulares, o esta posición, decidieron unirse y crear lo que llamamos hoy la Alianza Bautista Mundial. Y ahí nació la Alianza Bautista Mundial, en medio inclusive de esta discusión por esta doctrina. En todo estaban de acuerdo, menos en esta. Y los bautistas, que creían firmemente y creemos firmemente en una expiación particular, toleraron a sus hermanos que creían en una expiación general. Entendiendo que no hay muchos argumentos para creer en una expiación general. Porque entonces hace a Cristo incapaz de salvar a su pueblo escogido. Pero ellos, ahí van, ahí van. Y entonces nosotros encontramos bautistas, entre la Alianza Bautista, entre la convención, encontramos bautistas pregonando todavía una expiación general. Ellos, aún así, decidieron unirse. Amados hermanos, la obra redentora de Cristo los unió. Los unió. Y allí están. Todavía existe la Alianza Bautista Mundial, que es el máximo órgano de los bautistas en el mundo. Ahí están todos los bautistas. Amados hermanos, somos redimidos por un mismo Cristo
Y este Señor y Cristo ha hecho posible la unidad entre nosotros como familia de Dios, la iglesia. No existe un Cristo, no existe un Cristo para ti y un Cristo para mí. Existe un Cristo, Señor y Dios, al cual te redimió a ti y me redimió a mí. Por lo tanto, el Cristo que te redimió a ti es el Cristo que me ha redimido a mí. Él ha hecho posible, hermanos, Él ha hecho posible que como pueblo estemos unidos. Hermanos, debemos seguir su perfecto ejemplo de unidad, su anhelo de unidad y su modelo de unidad, amados hermanos. Estamos llamados a seguirlo, estamos llamados a hacerlo. Tenemos un mismo Cristo, tenemos un mismo Cristo. Amén, hermanos. Escuche, familia, vívese en esta mañana, les digo, Cristo oró para que nosotros como pueblo, como iglesia, andáramos juntos. Y estamos llamados, hermanos, a andar juntos. Amén. Estamos llamados a andar juntos. Tu Cristo es mi Cristo. Somos hechos unos en Cristo. Somos hechos unos en Cristo. Entonces, hermanos, andemos unidos. Andemos unidos. Andar unidos, hermanos, es una evidencia de que seguimos a Cristo. Andar unidos también, hermanos, de alguna u otra manera se convierte en un ensayo, en una preparación para la eternidad. En el cielo, amados hermanos, vamos a andar unidos y vamos a andar unidos por toda la eternidad bajo la autoridad de nuestro único Señor y Cristo. Vamos a andar unidos, hermanos. Aquí tenemos que aprender a estar unidos, a andar unidos. Aun cuando en alguna manera pueda que haya alguna diferencia entre nosotros, debemos andar unidos como pueblo bautista. Entonces, hermanos, hemos dicho que hay dos razones elevadas para andar unidos. Y la primera, y de por qué andar unidos. Y la primera, ¿cuál es, hermanos? Porque tenemos ¿qué? Un mismo Padre. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque tenemos un mismo Cristo. Hermanos, estas son dos razones elevadas de por qué debemos andar unidos. En primer lugar, porque tenemos un mismo Padre. Y en segundo lugar, porque tenemos un mismo Cristo. Pero hay una tercera razón que llamo yo elevada. Y por eso he llamado, hermanos, estas tres las he llamado razones trinitarias. Y ya entonces ustedes lo sabrán por qué. La tercera razón, la tercera razón de por qué debemos andar unidos es porque tenemos un mismo Espíritu Santo. ¿Me oye, hermano? Esta es la tercera razón por la cual debemos andar unidos, porque tenemos un mismo Espíritu Santo. Tenemos un mismo Espíritu Santo. Entonces fíjate que estamos diciendo que hay tres razones o razones trinitarias de por qué andar unidos. En primer lugar, porque tenemos un mismo Padre. En segundo lugar, porque tenemos un mismo Cristo. Y en tercer lugar, porque tenemos un mismo Espíritu Santo. Nota lo que dice, hermanos, el versículo ahora. Allí nos estamos estudiando, dice un espíritu, un solo espíritu. Un solo espíritu. Los teólogos también han ampliado, amados hermanos, el Shema judío a esta parte del texto. El Shema decía: oye Israel, Jehová uno es. Y aquí Pablo está diciendo: oye iglesia, el Espíritu Santo uno es. El Espíritu Santo uno es. El hombre es vivificado, es convencido de pecado y es guiado a la comunión por un mismo espíritu.
por un mismo espíritu. Hermanos, el mismo espíritu hace consciente al escogido de Dios para que deba andar o para que ande unido como familia escogida de Dios. Para que anden como hermanos, siendo aún personas diferentes la una a la otra. Tal vez raza diferente, cultura diferente, lengua diferente, pero el Señor el Espíritu Santo ha creado una unidad para que nosotros andemos en esa unidad. La obra del Espíritu Santo consiste, hermano, entonces en unir a los creyentes en Cristo para que estos puedan entonces andar unidos. Amén. Para que estos puedan andar unidos. Hay un dicho muy popular que dice: no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Lo han oído? Hay personas que dicen esto, ¿sabe? Esto es terrible, esto es una frase terriblemente egoísta. Hermanos, somos vivificados, somos convencidos de pecado y unidos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, los que Él ha unido, los que Él ha llevado a la unión, deben de vivir unidos. Escuchen bien lo que voy a decir esta mañana, hermanos. Nosotros no somos unidos, nuestra unión no es por motivo de la teología, nuestra unión no es por la música, nuestra unión no es por el pastor, nuestra unión no es por la denominación, nuestra unión es porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y nos ha unido. El Espíritu Santo ha hecho posible, hermanos, en nosotros la unión. El Espíritu Santo. En cuando, como bautistas, pues claro, tenemos una misma música himnóloga, tenemos una misma teología, claro, tenemos una denominación, etcétera, pero la unión no la ha hecho ni la teología, ni la música, ni el pastor, ni la denominación, ni nada por el estilo. La ha hecho el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos andar en conformidad con la unión que el Espíritu Santo ha creado en nosotros. Cualquier persona que quiera andar en desunión en el cuerpo de Cristo lo hace contrario al propósito mismo del Espíritu Santo. Se está enfrentando al Espíritu Santo, se está yendo contrario a lo que el Espíritu Santo ha hecho. Nadie puede hacer tal cosa. Entonces, por eso yo, hermanos, quiero decirles una vez más a la Iglesia Bautista Primera de Cúcuta: es el Espíritu que nos ha hecho conscientes de que debemos andar unidos. Debemos andar unidos, debemos mantener la unidad. Debemos mantener la unidad. Tú debes, hermanos, eliminar de tu mente toda idea de individualismo. Toda idea, hermanos, de gestos. Debes evitar todo gesto que impropio. Debe evitar toda imprudencia, toda postura, toda actitud impropia, destructiva. Todo eso debes eliminarlo de tu vida. Debes siempre mantener una actitud apropiada, una actitud de hijo, de hermano. En cuando un hermano puede fallarte, hay que recibirlo. Es nuestro hermano. Siempre debemos mantener una actitud de unidad. Amén. Permíteme terminar entonces en esta mañana, hermanos, diciendo que hemos visto 3 razones elevadas de por qué andar en unidad. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Cristo y tenemos un mismo Espíritu Santo. Yo les invito entonces en esta mañana, hermanos, en conformidad con estas razones trinitarias, andemos
andemos unidos como familia de Dios. Andemos unidos, amados hermanos. Ahora, sí tengo que decirte que tú debes cada día ser más lleno del Espíritu Santo para que esta unidad se haga cada día más fácil entre nosotros. Y escuchen bien, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo se da en la conversión del creyente. La llenura del Espíritu Santo se da a medida que tú te rindes a cada día a Dios. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control cada día del Espíritu Santo en tu vida. Cada día el Espíritu Santo controlando tu vida. Y eso requiere que tú cada día estés obedeciendo. Cada día que un hombre esté siendo más obediente, repito esto, está siendo más lleno del Espíritu Santo. Hermanos, dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra, ayuda, facilita todo lo que es la unidad para nosotros. Por eso cuando una iglesia anda en división y en discordia, lo que sabemos que esa iglesia no está llena del Espíritu Santo. Cuando un hermano anda, puede que sea convertido. Cuando un hermano anda en discordia, repito esto, que sea convertido, pero no está lleno del Espíritu Santo. Entonces este forma discordia. Otras veces no es así. Otras veces, hermano, es porque este no ha creído en Cristo y está generando discordia. Es impío, pero está infiltrado entre la iglesia, destruyendo la iglesia. Permíteme termino con esta historia. En cierto momento se dice que había un pastor, estaba en su iglesia, pastoreando la iglesia. Y en la iglesia llegó una hermana y cada vez donde había oración, ahí estaba la hermana. Donde había el estudio bíblico, ahí estaba la hermana. Ahí estaba la hermana, en todo ahí estaba la hermana. Pero cada vez que estaban unidos la hermana, algo raro pasaba con ella. Algo raro, algo extraño. Y el pastor tuvo discernimiento y dijo, voy a hacer seguimiento a esta hermana. ¿Qué pasa con ella? Y vio a esta hermana que definitivamente vio que no era una hija de Dios. Era una hija del diablo que estaba allí. Y el pastor la confrontó y le dijo que le dijera la verdad. Y no, yo aquí soy hija de Dios, vengo para ayudar. Y el pastor le dijo, hija del diablo, no es así, tú no eres hija de Dios. Y el pastor la cogió y la arrinconó en la pared y me dice, ahora me dices qué haces aquí. Y luego le confesó y le dijo, no, la verdad es que cuando se vio apurada por el pastor, claro, yo no la fuera arrinconado. Y el cogió, la pone y la pega a la pared. Yo no sé si fuera hecho tal cosa. El pastor le pega allá y luego ella, asustada, dice, sí, es verdad, no soy hija de Dios, soy hija del diablo, soy hija del demonio. Lo que pasa es que yo hago parte de un grupo satánico y vine aquí para estar con ustedes y mi propósito es dividir, destruir la iglesia. Y el pastor le pega y le dice, vete de aquí, hija del diablo, antes que te acabe. Y ella salió huyendo, nunca más volvió. No había ido para ayudar, no era un instrumento de Dios, era un instrumento del diablo, era una hija del diablo, había ido para destruir la iglesia. Por eso, siempre, los hijos de Dios, pueden que algunos hermanos anden en desacuerdo, pero siempre buscamos la reconciliación. Pero cuando ya se da que un hermano, una persona ande siempre dividiendo, hay que poner mucha atención porque seguramente nunca se ha convertido. Si un hijo del diablo está allí nada más buscando para dividir la obra de Dios. Cualquier persona que ande desuniendo la obra de Dios
eso no es coherente, no es coherente con la obra del Espíritu Santo. Amados hermanos, debemos andar unidos porque somos hijos de un mismo Padre, porque tenemos un mismo Cristo y porque tenemos un mismo Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta enseñanza. Usted trae su ofrenda, su diezmo y finalmente salimos. Soberano Dios, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por, Señor, hablar a nuestras vidas. Señor, nos has enseñado esta mañana la razón de por qué andar unidos. Debemos andar unidos, Señor, sí o sí, porque tenemos un mismo Padre, porque tenemos un mismo Cristo y porque tenemos un mismo Espíritu Santo. Oh Dios, ayúdanos a andar en conformidad con estas razones trinitarias. Oh Dios, ayúdanos. Ahora, Señor, ruego para que estés bendiciendo las ofrendas, los diezmos, y que estos, Señor, estén siendo usados una vez más para el sostenimiento de tu obra, para la extensión del reino y para el auxilio de los más necesitados. Señor, gracias. Lleva a cada hermano, Señor, a ser generosos. Señor, a participar de este gran acto, Señor Santo. Es un gran privilegio, Señor, hacerlo. Gracias, Señor, por oírnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén.